En los años más tensos de la Guerra Fría, mientras el mundo temía un ataque nuclear, un grupo de científicos trabajaba en silencio en un proyecto que, según sus registros, no debía existir. Su nombre en clave era Proyecto Andrómeda, y su objetivo oficial era investigar las propiedades cuánticas del ADN humano. Pero los pocos documentos que sobrevivieron cuentan una historia diferente. Un intento por establecer comunicación biológica con algo más allá del entendimiento humano. Todo comenzó en 1977 en un laboratorio subterráneo del Instituto de Bioingeniería Avanzada de Nuevo México, una instalación financiada por la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. El proyecto fue dirigido por el Dr. Robert Keller, un físico molecular con experiencia en radiación y comportamiento del ADN bajo campos electromagnéticos. Su idea era simple, pero aterradora. Si la materia puede entrelazarse a nivel cuántico, ¿por qué no la información genética? Durante los primeros meses, los experimentos parecían inofensivos. Los científicos exponían muestras de ADN humano a campos de resonancia de alta frecuencia. El objetivo era observar cómo los nucleótidos respondían a impulsos electromagnéticos, simulando condiciones espaciales. Pero pronto comenzaron las anomalías. Las muestras emitían pulsos de luz espontáneos, incluso cuando la fuente de energía era retirada. Un fenómeno conocido hoy como bioluminiscencia inducida. Lo extraño era que los patrones de luz no eran aleatorios, repetían una secuencia binaria. Uno de los técnicos del proyecto bromeó diciendo que el ADN estaba respondiendo. Keller no se rió. Si te atraen los secretos científicos que rozan lo imposible, suscríbete a Documentales del Misterio. Aquí revelamos los experimentos que el mundo prefirió enterrar bajo silencio. A mediados de 1978, el equipo decidió ir un paso más allá. Usaron dos muestras de ADN idénticas, separadas por 30 metros, y bombardearon solo una con radiación modulada. Para sorpresa de todos, la segunda muestra replicó los mismos cambios estructurales, como si ambas estuvieran conectadas de forma invisible. Habían creado lo que llamaron entrelazamiento biológico. El descubrimiento fue tan impactante que el laboratorio recibió la visita de observadores militares. Desde ese momento, todo el material pasó a ser clasificado como nivel rojo. El nombre oficial desapareció de los registros y fue reemplazado por un código, ADM77. Semanas después, se introdujeron sujetos humanos en la fase experimental. A los voluntarios se les implantaron microsondas en el tejido celular mientras se exponían a campos cuánticos sincronizados. Los efectos fueron inmediatos: alteraciones en el ritmo cardíaco, cambios de temperatura corporal y episodios de desorientación. Algunos aseguraban escuchar voces dentro de su cabeza, no como pensamientos propios, sino como interferencias de radio. Uno de ellos, identificado solo como Sujeto 04, describió una sensación precisa antes de perder el conocimiento. Sentí que alguien me miraba desde dentro de mi cuerpo. Pocos días después, los monitores del laboratorio captaron una señal de baja frecuencia proveniente del interior del cuarto de pruebas. La fuente no era el equipo, sino el tejido del voluntario. Un patrón rítmico muy similar al de una transmisión modulada, pero con una firma biológica. Los registros muestran que esa señal fue denominada Pulso Andrómeda y fue transmitida 3 veces antes de que el experimento fuera cancelado abruptamente. Las grabaciones desaparecieron y el Dr. Keller fue trasladado a una base militar de Nevada, de la cual nunca se volvió a tener noticias. Si te apasionan los enigmas que la ciencia intenta ocultar, suscríbete a Documentales del Misterio. Cada semana revelamos los casos que el tiempo y los gobiernos prefirieron borrar de la historia. Años más tarde, un ex técnico de aquel proyecto, Harold Witt, filtró fragmentos de un informe al periodista Frank Doyle. En él se describía que tras el experimento se detectaron alteraciones en la frecuencia cerebral de los sujetos, incluso semanas después de su exposición, como si sus mentes siguieran sintonizadas con algo. El documento también mencionaba un fenómeno no previsto. Cuando uno de los técnicos apagó los generadores, los osciloscopios siguieron mostrando actividad,
aunque la energía había sido cortada completamente. En su último testimonio, Witt declaró: "No estábamos observando al ADN, el ADN nos estaba observando a nosotros". Tras esas filtraciones, desapareció sin dejar rastro. Su auto fue hallado vacío en un tramo desértico de Arizona, con el motor encendido y la puerta abierta. Durante la década siguiente, varios laboratorios privados intentaron reproducir los resultados del proyecto Andrómeda. Ninguno lo logró. Pero en 1998, investigadores rusos liderados por Piotr Garyachev anunciaron que habían descubierto que el ADN podía reaccionar a ondas de sonido y luz láser, como si poseyera un lenguaje propio. Sus estudios confirmaron algo inquietante. El material genético no solo almacena información biológica, también responde a patrones de frecuencia. Si los rumores sobre el proyecto Andrómeda eran ciertos, tal vez aquellos científicos norteamericanos no intentaban manipular el ADN, sino comunicarse con él. Y tal vez lo que respondió no provenía de nuestro lado del universo. En 2015, un archivo desclasificado por error mencionaba de nuevo el código ADM77. El documento, fechado en 1981, decía textualmente: "La transmisión biocuántica excedió los parámetros esperados. La entidad respondió". Esa sola palabra, entidad, abrió un debate entre los pocos investigadores que tuvieron acceso a la filtración. Algunos creen que se trataba de una metáfora para referirse a una reacción compleja del ADN. Otros sostienen que el experimento logró establecer contacto con una forma de conciencia colectiva. Los restos del laboratorio fueron demolidos en 1982. El terreno fue cubierto con hormigón y declarado área restringida por contaminación biológica. A día de hoy, el sitio aparece borrado de los mapas oficiales, pero en imágenes satelitales se puede distinguir una depresión circular en el suelo de casi 40 metros de diámetro. Curiosamente, esa forma coincide con el patrón de ondas registrado durante el pulso Andrómeda. ¿Y si el experimento nunca terminó? ¿Y si lo que aquellos científicos despertaron continúa activo, esperando una nueva señal? Quizás el verdadero motivo por el que se ocultó este proyecto no fue el miedo a un error científico, sino el miedo a descubrir que la vida misma puede comunicarse, no con palabras ni con sonidos, sino con vibraciones, con pulsos que viajan más rápido que la luz. Dicen que la información nunca se destruye, solo cambia de forma. Y si eso es cierto, el proyecto Andrómeda podría seguir enviando su mensaje, oculto en el ADN de todos nosotros.